Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos aquí un directo de Ado que nos comenta Luca lo siguiente, que es el que patrocina la reacción. Gracias, por cierto. Y dice, esta es una canción bueno, que seguramente ya conozcamos, pero que cantó con Hatsune Miku, una voz de Vocaloid por si no la conocemos, y le gusta esta interpretación porque cantar en vivo con Miku significaba mucho para Ado y se nota en su voz cuando canta. También le parece increíble el público en este show en específico porque, claro, ha llenado un estadio, el Estadio Nacional de Japón entero, que son 70.000 personas. ¿Vale? Hizo dos fechas, 140.000 personas en total, casi nada. Em, Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Y por cierto, el tema se llama Sakura, Biyori and Time Machine. Venga, vamos allá. 今年も春が来ると懐かしい声がするよな忘れられないどれも思い出の空に飾っている桜舞う桜日和の空二人歩く道にはひとしきりあと数センチの息遣い果てしなく思えてしまう不意に触ったつぼみが落ちてく壊してしまうと気づいてから小さな一歩ほど怖く思っていた君は笑っていたのにさよならよりもふさわしい言葉は胸の奥に使えて初めて気づいたんだ Bueno, alucino, ¿vale? Es decir, Madre las mía. cosas que te hacen en Japón, básicamente está cantando aquí con la imagen virtual de Miku. Alucinante. Bueno, la gente está al borde Y del está la llanto. gente emocionada y Sí, bueno, llorando, ese plano general de las 70.000 personas, yo he flipado. pero total, ¿eh? Y el pedazo de escenario que es. Es alucinante, Es claro. que es increíble el pedazo de escenario. Siendo paella para la imagen de Miku y los músicos que hay por ahí. Claro, a ver, si, si no estoy errado, ¿vale? Estamos, claro, han- Ado cantando junto a la artista que inspiró el nacimiento de su carrera, ¿vale? Es decir, Hatsune Miku. Pero aparte de lo sorprendente de la tecnología es cómo una voz humana cargada de nostalgia dialoga con otra que parece existir como fuera del tiempo, ¿no? Es decir, es impresionante. Sí. Esta Sakura Biyori To Time Machine es, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Utiliza la floración del cerezo para hablar del amor, la despedida y los recuerdos. Em, claro, entonces, por cierto, esta actuación es del 28 de abril del 24, es decir, que es reciente. em, que además Ado se convertía, por lo que veo, en la primera artista femenina solista que ofreció un concierto propio eh, y bueno, por lo visto dos noches, ¿no? No solamente una, así que es alucinante.
Bueno. Esto es impresionante. Bueno, para extendernos un poquito más en la letra, también, claro, dos personas que se acercan, pero terminan separándose como pétalos arrastrados por el viento. Esto es muy, muy Muy bonito, muy poético. poético, efectivamente. La máquina del tiempo simboliza el deseo imposible de regresar al instante en el que todavía podían confesarse sus sentimientos. Y después, mientras el capullo que cae representa la relación rota antes de llegar a florecer. Esto es impresionante, ¿no? Y ahora, claro, todo llévalo al terreno musical, ¿no? Y a ese diálogo entre Ado y Miku, y hace que pasado y presente parezcan responderse mutuamente. Así que está brutal. Increíble. Brutal. Venga, vamos a continuar. 恋してたんだな桜が色づいたらもうここでも交わしたら僕らの見ていた景色はいつかの思い出に変わることが決まってたんだってさタイムマシンに乗ってあの日にまたしてたがわないことばかりだ本当はどうせずっと君のことなんて言えやしないのに桜日和の空一人この未来は見えてたのに君の声が聞こえた気がしてどこかに探してしまう思い出とかの言葉で蓋した僕の後悔と散らかる部屋いつまでたつとまに言い訳してんだろう変わらないままなんだろう Bueno, David, yo estoy alucinando Flipando, sí. a cada momento, ¿vale? Sí, 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 Cada vez que enfocan al público. Entre la gente que hay, lo grande que es el estadio claro. Ujú, y lo emocional que están las... claro. Am, bueno, pues mira, también voy a hablar porque de la banda en general, ¿no? Que la que los acompaña siempre es de alto nivel, ¿no? Así que me gusta, voy a hablar brevemente de la banda, ¿no? Porque aporta también un componente humano que impide que la actuación sea únicamente, es decir, que no nos centremos únicamente en lo visual, aparte de ellas dos cantando, ¿no? Sino que también están ellos abajo interpretando las canciones, ¿no? Están ahí con el piano y la guitarra, dejan respirar las estrofas, el bajo y la batería van entrando gradualmente, van ensanchando el estribillo, Sí, así que ese resultado combinado me parece que está muy bien, ¿no? Es decir, sostiene esa vulnerabilidad, ¿no? De que Ado está transmitiendo, cantando y demás. Em, bueno, a ver, em, Ado ofrece como una interpretación especialmente contenida, ¿no? Alejada de esa agresividad y esos cambios vocales extremos que muchas veces la caracterizan. Tiene como una emisión más suave, con sí, no aire. está... Claro, Es que el tema de la canción, pues oye, se lo claro, está tomando más tranquilamente, ¿no? Como no es de angustia, claro. ni locura, ni nada. Eso es. De momento. De momento, bueno, ella va transmitiendo ese aire, ¿no? Para el tema de la vulnerabilidad, pero mantiene ese apoyo respiratorio firme, una afinación espectacular, precisa y un control dinámico excelente, ¿vale? Se ve que Sí, va abriendo progresivamente la resonancia y esto va a ir increciendo. Claro, el objetivo es que el estribillo, pues, llegue, entiendo yo a lo máximo, ¿no? Al clímax. Vamos a ir viendo pero todo muy bien, ¿eh? Es decir, esa confesión dolorosa, esos pequeños quiebres, claro,
ligeros cambios de color, es decir, todo Sí. eso se va dosificando para expresar el, el arrepentimiento sin caer en el exceso ahí dramático. Así que nada, Damien Ado demuestra que su fuerza no depende de gritar o de distorsionar, sino también de saber contener la emoción hasta el momento exacto. Bueno, pues venga, seguimos y luego hablamos de Miku. 言い訳してんだろう変わらないままなんだろう変われないままなんだよ君は誰かと笑えていますか二人歩いた思い出の空は桜の世界もう戻れないとわかってる届かないとわかってるだから言えるよ好きだったよあ桜が色めいてるあ今さら気づいた出会えばいつかは別れが来ると近づいて離れていく花びらのようにタイムマシンに乗ってねあの日に戻してよ叶わないことばかりな本当はどうしてずっと君のことなんて言えやしないのにBueno, queda un trocito final, pero quería precisamente hablar de Miku. Eh, Me gusta porque funciona como el contrapunto perfecto, ese timbre artificial, ¿vale? Cristalino, establece ahí, bueno, parece representar como un recuerdo que permanece intacto mientras Ado encarna el presente humano, vulnerable, cambiante. Ujú. Em, la respiración de Miku es distinta, ¿vale? No tiene esas irregularidades más expresivas. Em, pero, bueno, su aprovecha precisamente esa naturaleza para crear distancia, ¿vale? Como sensación de tiempo detenido. Am, yo creo que el mayor logro del dúo está no en intentar igualar las voces, el contraste entre la humanidad emocional de Ado y la perfección digital de Miku, am, convierte, bueno, es un diálogo, ¿no? Conmovedor de entre Sí, presente y pasado, así que está bien, muy bien. mola. Muy, bueno, las cosas que hacen por aquí son alucinantes. Venga, Es increíble. seguimos. 乗ってねあの日に戻してよ叶わないことばかりな本当はどうしてずっと君のことなんて言えやしないのにありがとうございました。引き続き心臓を楽しんでね。
Increíble. Claro, a ver, quien, quien la haya pillado aquí con el pie cambiado, que no sepa de qué va la historia, ¿vale? Porque la gente dirá, Espérate, claro, yo creo que mucha gente dice, ah, es una persona que, como no quiere mostrar su cara, han puesto una representación Sí, digital. sí, sí. No, no, en este caso no. En este caso, Hatsune Miku es la idol virtual y cantante digital más famosa del mundo. No existe en la vida real, sino que, bueno, es una personificación animada de un banco de voz del software Vocaloid. Así que, de hecho, significa el primer sonido del mundo, del futuro, el primer sonido del futuro. Para que veas. Aquí, sí, 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 fue creado en 2007 por la empresa Krypton Future Media. Bueno, pues a mí me ha flipado. Es que es increíble. Además, luego, aparte de lo que te transmiten las dos cantando, porque al final Sí, había ahí un momento de armonización y todo, sí, bastante. pero claro, es que cada vez que enfocan a alguien del público está llorando y claro, te quedas aquí. Claro, nosotros como no entendemos la letra ni el Bueno, contexto, yo he tratado de ponernos en sí, situación. sí, claro, pero no es lo mismo. Vale. No, mira, tenía ahí pensado poner eh, subtítulos, pero como cuando no son subtítulos que están creados expresamente para el vídeo y es de esto de es autogenerado, yo Sí, que vete a, vete a saber lo no me que... fiaba que el autogenerado en español resultase comprensible. Así que, y como al final lo tenemos que ver sin ver previamente todo, pues digo, Claro, no me la juego, no me la juego, así que prefiero explicar yo lo que es la letra y que se entienda. Amigos, a mí me ha gustado mucho. Gracias, Luca, por sí. patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.